Yo estaba durmiendo en mi habitación. A eso de las 6 de la mañana sentí una dulce voz que al mismo tiempo me inspiró un gran respeto y que me llamaba por mi nombre. Rápidamente abrí los ojos y reconocí que era nuestro Señor Jesucristo. Me bendijo y me dijo: ¿quieres sufrir por mí? Pareció como si Él mismo me ayudase a decir que sí, y respondí: sí, quiero, pero tendrá que ser con tu ayuda. Después me dijo que iba a herir mis manos y mi frente y que si aún seguía accediendo, a lo que le contesté que Él conocía mi respuesta mejor que yo mismo, por lo que me advirtió que tendría que ofrecer estos sufrimientos por el triunfo de la Santísima Madre, por el Santo Padre Pablo VI, por la Iglesia, por mis pecados, por la conversión de todos los pecadores y por la paz de España, y que la herida de la frente sería la Santa Cruz de los últimos tiempos. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Límites de la Realidad. Escuchábamos las palabras de Clemente Domínguez, el autoproclamado Papa Gregorio XVII. Ha sido el dirigente de una de las sectas más importantes de las últimas décadas, la secta del Palmar de Troya. Juanfran Romero, buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Creo que tú has podido ver esa basílica realmente impresionante, una de las construcciones más importantes de los últimos tiempos. ¿Qué te ha parecido? Pues es una cosa impresionante porque está cerca de una carretera general que transcurre por allí. Es un terreno totalmente vallado, tiene una tapia muy alta, inaccesible para que nadie pueda hacer desde fuera, pero la basílica es tan enorme que se ve desde kilómetros de distancia. Es una construcción impresionante, casi diría yo como emulando a la existente en el Vaticano. Es tremendo, desde luego. Hoy vamos a conocer un poco todo lo relacionado con este fenómeno que tiene su origen en el año 1969 y que a raíz de ahí, en la hábil mano de Clemente Domínguez y de su compañero Manuel Alonso, lo convirtió en una de las sectas más importantes. Vamos a hablar con Manuel Molina, autor del libro Los secretos del Palmar de Troya, de la editorial Arcopress. Él es periodista de la agencia EFE, que ha tenido la suerte de contactar desde el principio con estos dirigentes, tanto con Clemente como con Manuel, con lo cual ha sido en cierto modo la persona que ha conocido desde sus orígenes este fenómeno. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo comienza esta historia? Porque parece que en un origen, en ese 1969, en ese origen, lo que ocurre es una aparición mariana, como ha habido muchas otras a lo largo y ancho de España, solo que en este caso parece que luego se manipuló, ¿no? Pero ¿cómo fue esa primera experiencia? Perdona, si no recuerdo mal, comienzan en el 68. Un año tengo antes. los datos delante, Sí. tú es posible que sí que los tengas, pero comienza pues como comienzan todas, con unas niñas, casi siempre son unas niñas, que vuelven al Palmar de Troya, una aldea de Utrera, que por entonces no conocían apenas algunos vecinos de Utrera y los propios habitantes del Palmar. Vuelven al colegio diciendo que cuando estaban cogiendo flores para un altar de la Virgen, se les ha aparecido una señora que ellas identifican como la Virgen María. Entonces, pues se forma el revuelo acostumbrado en estas cosas y empieza a ir allí gente. A las niñas las quitan de en medio casi de inmediato, pero empiezan a ir gente y más gente, hasta que en el año 69, como en eso sí bien dices, aparecen también Manuel Alonso y Clemente Domínguez Gómez. Parece claro que ha habido una manipulación de esa originaria aparición mariana para crear este tremendo imperio que es la Basílica del Palmar de Troya. Pero ¿realmente llegaron a ocurrir hechos sobrenaturales en ese origen? ¿Hay personas que realmente hayan vivido experiencias que pudiéramos calificar de aparición mariana? Mira, yo te puedo decir que yo he ido allí cientos, si no miles de veces. Nunca he visto nada que me hiciera pensar en una aparición mariana, pero sí he visto siempre gente de absolutamente buena fe que sí que creían que allí se producían hechos milagrosos. Yo hasta ahí puedo llegar. También te puedo decir que hubo otros que se aproximaron allí al rebufo de lo que podía ser un negocio y realmente lo montaron. Sí, porque existió un grupo de videntes que rápidamente, desde el momento en el que surge esa primera aparición mariana, se acercan al lugar, ¿no? Y comienzan a surgir, supongo que como muchos otros casos de apariciones marianas, una serie de mensajes de personas que sufren estigmas, de personas que entran en trance. En ese sentido sí era parecido a otros lugares, ¿no?
Sí, efectivamente, porque allí los primeros en sufrir estigmas y recibir mensajes fueron pues María Luisa Vila, Rosario Arenillas, Pepe Cayetano, gente de muy distintos niveles culturales y sociales, ¿no? Porque María Luisa Vila era una mujer bien situada, su marido era oficial de juzgado, y además tenía una cierta formación y cultura, pero el Pepe Cayetano, por ejemplo, o Rosario Arenilla eran personas del pueblo puro y duro andaluz, jornaleros cuando había jornal y parados cuando no había trabajo. Entonces sí que entre ellos surgen estas cosas, y eso es lo que aprovechan Manuel Alonso y Clemente Domínguez cuando llegan al sitio y empiezan a hacerse los encargados, sin que nadie se lo encargue, de recoger esos mensajes, fotocopiarlos e irlos distribuyendo en la siguiente ocasión entre las personas que acuden, e ir recogiendo donativos a cambio de esos mensajes, porque había que mantener la fotocopia. Cuando hablamos de Clemente, hablamos de una persona que ya desde pequeña pues era un poco extraña, en el sentido de que quería ser sacerdote de cualquier manera, ¿no? Y que de alguna forma se aprovechó de todo este tipo de sucesos extraordinarios que se dieron, o que aparentemente se dieron en este lugar, en el Palmar de Troya. ¿Qué sabemos a nivel histórico de esta persona, de Clemente Domínguez? Pues mira, Clemente Domínguez es un sevillano que nace en la zona de la Alfalfa, que frecuenta de niño un grupo de estos, no de acción católica, pero de algo parecido, que se reúne en la iglesia parroquial del Sagrario de la Catedral, donde casualmente hay una imagen de San Clemente, y cuyo altar mayor está casualmente también coronado por una Santa Faz. Entonces él desde siempre había tenido la obsesión de ser sacerdote. Sin embargo, pues había declinado por otras muchas cosas. Había sido botones en una empresa editorial, había sido medio contable o algo así de una revista de San Juan de Dios, pero jamás había conseguido vestirse una sotana, con la que sí se veía en vestido, según contaba Manuel Alonso Corral hace 30 años, en sueños, porque ya antes de llegar al Palmar le había contado que se le aparecía la Virgen y Santo Domingo y le hacía vestir el hábito de la orden. En esas condiciones pues llegan los dos por allí y tienen poco oficio y beneficio en esos momentos. Además, Clemente sexualmente ha derivado, dicen que hay en la Capitanía General de aquí de Sevilla, en los archivos, un parte porque lo habían sorprendido con un soldado debajo del puente de Triana. O sea, le decían la Voltio porque también en sus muchos empleos siempre esporádicos, por alguna razón sería, había sido cobrador de la empresa de Sevillana de electricidad. Entonces es un hombre que va de un lado para otro hasta que se encuentra con Manuel Alonso, que ha vuelto, o sea, que ha venido a Sevilla después de 25 años en Madrid, se hacen íntimos amigos y aparecen por el Palmar, y yo no sé qué es lo que ven allí, pero la verdad es que ya no se vuelven a separar, ni entre ellos ni de allí. Manuel Alonso es precisamente la otra cabeza visible de esta pseudoiglesia. De hecho es quien ahora se ha proclamado también Papa, el Papa, si no me equivoco, Pedro II. Podríamos decir que de este binomio de videntes o de personajes extraños es quizá Manuel, con quien tú tuviste además cierta amistad durante un tiempo, la persona más inteligente, la que ha dirigido en la sombra todo lo que ha ocurrido en el Palmar. Sí, yo creo que sí. Además es el propio Manuel Alonso el que en un momento determinado comienza a imponer unas normas muy rígidas de acercamiento a la orden y a sus miembros, sobre todo al padre Fernando, después Papa Gregorio XVII. Es él el que forma un muro de silencio, aparte del muro de cemento que levantan, como bien ha dicho tu compañero, alrededor de la basílica. Y lógicamente cuando él se hace papa, y entran en una de las grandes incongruencias, en una de las muchas incongruencias, pero quizás la mayor de toda esta historia, porque si Clemente dice que él es el último papa, que él va a ser así porque se lo ha dicho Dios, no tiene mucho sentido que en vida ya nombre sucesor
que este sucesor no espera los 3 días que Clemente había profetizado que iba a tardar en resucitar, y se proclame papa al día siguiente. Entonces Alonso es el cerebro gris tal vez de todo el montaje, y aparte de eso pues es el que muchas veces convence a un Clemente que en determinados momentos, quizás desesperado por una serie de circunstancias, como lo de su accidente, como lo de que no le devolviera la vista el cielo como le habían anunciado, o por la muerte en un fatal accidente de Carmelo, su última pareja estable antes de incorporarse al Palmar, y que posteriormente se incorpora también al Palmar con ellos, pues todo eso lo lleva a caer en depresiones que lo hacen por la noche pues gritar que está cansado, que quiere abandonarlo todo, que quiere dejarlo, que no quiere seguir, y siempre es la voz de Manuel Alonso el que impone orden y hace que vuelva al redil. Antes nos comentabas de qué manera en ese origen, en 1969, van ganando terreno, tanto Clemente como Manuel, teniendo un acercamiento con otros videntes, de alguna forma reuniendo todos esos mensajes, ¿no? De una manera además bastante inteligente. Pero ¿a partir de qué momento se produce un poco no sé si decir, el levantamiento de Clemente como dirigente de esta iglesia? Supongo que a través de algún tipo de, no sé, de milagro, de éxtasis, ya sea real o no, ¿no? No, mira, verá, en lo de los estigmas, Clemente va un poco a remolque de los demás, porque cuando sufre sus primeros estigmas en las manos, ya había 2 videntes, 2 mujeres que los habían tenido. Los habían tenido además pues casi allí en medio. Él, sin embargo, se presenta un día allí enseñándolos y diciendo que se los ha hecho el Padre Pío en su habitación de la pensión de Sevilla donde vivía. Algo parecido pasa con los estigmas de la frente, y entonces pues lo que hace es que, para ser más importante, pues tiene un estigma en el costado que, según sus seguidores, le lleva a derramar en medio del Palmar de Troya 16 litros de sangre. No dejan que se acerquen ninguno de los videntes, que no están demasiado de acuerdo con ellos, no dejan que se acerquen demasiado, a pese a que hay algunos médicos, y tampoco se explica muy bien cómo se pueden medir los litros de sangre que se han derramado en un lugar en el que no había ningún recipiente para recogerlos. No cuadra mucho una cosa y otra, ¿no? Claro, ni la cantidad ni la forma de efectivamente, medirlo. Pero de todas maneras el pelotazo de Clemente y Alonso viene de la baronesa, a la que echan a temblar con una supuesta aparición que tiene Clemente, no en el Palmar, sino en otro lugar de apariciones al que iba esta anciana, que cae en éxtasis al lado de ella, la coge de la mano, y después de hablar con la Virgen de que eso cuesta mucho dinero, se supone que llevará a cabo todo el montaje que preparaban, pues le dice, esta señora me va a ayudar, y claro, la buena señora pues le da 18 millones de pesetas, administrados, eso sí, por el hermano Nectario, pero vamos, el hermano Nectario se lo saltan ellos a piola y se gastan el dinero, y lo primero que hacen, porque se han enterado que los que de verdad creen en el Palmar de Troya, o por lo menos los que no creen en él, quieren comprar el terreno para que el propietario no vuelva a poner vallas que les impidan el paso y para no molestarlos también, ¿no? Han ofrecido 1.800.000 pesetas por él, y este, que se entera que tiene 18 millones de pronto, pues manda un mensaje a los propietarios diciendo que él le da 3.600.000, con lo cual se hace con el solar, con la finca, levanta el muro alrededor, dispone quién puede entrar y quién no puede entrar, y empieza el gran negocio de la Orden Carmelita de la Santa Faz. Esos 18 millones sería la primera gran donación de personas cercanas a este movimiento. Pero claro, cuando uno ve esta basílica, esa enorme construcción, creo que tú mencionas en el libro que es una de las más importantes del siglo pasado en Europa, ¿eso cómo se hace? O sea, ¿realmente existieron tantas donaciones como para poder costear aquello? Mira, a ese lugar, en un principio, antes de que ellos viajaran, llegaba gente hasta en avioneta. Como comprenderás, quien llega en avioneta a un lugar de estos tiene un
poder adquisitivo suficiente como para dejar donativos más que generosos. Aparte de eso, a la Orden Carmelita de la Santa Faz, ese creo que fue un error de la Iglesia Católica y de la Administración de Justicia de este país, no les reconocen personalidad jurídica, con lo cual ellos pueden hacer y deshacer sin tener que dar cuenta a nadie. Tú sabes que en este mundo hay muchos países en los que si tú haces un donativo, te puedes desgravar después el 10% de lo que has donado. Y si yo te doy a ti 10 y tú no tienes que responder a nadie, eres capaz de firmarme 1000, con lo cual yo desgravo 100 por los 10 que te he dado. Es la cuenta de la vieja. ¿Qué ocurre? Que yo desde siempre he mantenido esa teoría, por lo que incluso me han dicho algunos de los miembros de la orden que después se salieron, y porque el hecho es que a partir del año 88, creo que es, 86, que el Tribunal Supremo dice que hay que reconocerles e inscribirlos en el registro de iglesias, empieza el declive económico. ¿Por qué? Pues porque ya tienen personalidad jurídica, ya tienen que dar cuenta de las cosas que hacen y gastan y reciben, y entonces eso es lo que los lleva a que el emporio inmobiliario que habían logrado reunir en el centro de Sevilla lo tengan que ir vendiendo para subsistir, porque los gastos siguen siendo muchos, pero las entradas son prácticamente inexistentes en comparación con las que había, lo cual les lleva en febrero del año 2003 a abandonar, a dejar, a vender las últimas propiedades que le quedaban en Sevilla. Hoy por hoy les queda lo del Palmar de Troya y, según una fiel seguidora de ellas, antigua funcionaria del Estado, lo están pasando muy mal, están pasando hambre físicamente. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Mira, para recordar un poco más a la parte joven de la audiencia, que esta historia del Palmar de Troya ya le puede sonar un poco lejana, ¿cuántos adeptos llegó a tener esta secta en su época? Porque creo que fue muy importante, ¿no? Esta secta, pues, llegó a tener aquí en Sevilla, pues, como unas 300 personas entre obispos, curas y monjas. Y resalto aquí en Sevilla porque precisamente cuando Clemente se autoproclama papa, no es en Sevilla como se ha dicho muchas veces, sino que es en Santa Fe de Bogotá, porque lo coge allí la muerte de Pablo VI, que para ellos es el último papa verdadero de la Iglesia Católica, lo coge allí la muerte de Pablo VI fundando en Santa Fe de Bogotá un convento de monjas y uno de religiosos. Quiere decir que la gente que han podido tener allí de obispos y sacerdotes y monjas es difícilmente calculable, pero sin lugar a dudas podríamos hablar que en algún momento pueden haber llegado a tener entre 800 y 1000, aparte de que han tenido un poder de convocatoria tan grande como para en una ocasión reunir en el Palmar de Troya a unas 40.000 personas. Impresionante. Cuando este hombre decide proclamarse pontífice, me imagino que habría cierto número de adeptos que abandonarían la orden, ¿no? Porque ya había algunos que estaban oliendo un poco a negocio. Sí, no, hay muchas personas que la abandonan, tantos fieles, o sea, ellos diferencian entre miembros de la orden, religiosos y religiosas, y seglares. Aunque en algún momento, como ven que los seglares se van separando, recibe una vez más un mensaje celestial en el que se les dice que no, que todo el mundo tiene que ser religioso, que no pueden ser laicos. De todas maneras sigue habiéndolos, porque el ejemplo de esta funcionaria Carmen es claro, ¿no? Pero abandonar la orden la han ido abandonando mucha gente durante mucho tiempo. Prácticamente a los 4 o 5 meses de las primeras ordenaciones sacerdotales ya se produjo la primera dimisión, que fue la de un francés llamado Moulins, al que por lo visto no le gustaba demasiado la relación y el entendimiento que había entre un primo suyo, también miembro de la orden, y Clemente. Después se va Félix Arana, que dura pues como 3 meses. Sin embargo, efectivamente, cuando se autoproclama papa, son muchos más los que se van, es más masivo el abandono, como también es masivo el abandono
cuando declara sucesor a Manuel Alonso. Pues claro, si yo estoy diciendo que yo soy el último papa y que hay que hacer penitencia y oración y no sé cuánto porque el fin del mundo se acerca, porque yo soy el último papa, pues no tiene mucho sentido que nombre a mi sucesor. O sea, es que estoy desmintiendo a Dios, que supuestamente es el que me ha dicho que yo soy el último. Y entonces hay un grupo de 25 personas, entre obispos, sacerdotes y religiosas, que dejan el Palmar, que se van del Palmar, y se establecen además muy cerca de vosotros, ahí en Archidona, donde quedan todavía algunos. Entonces, dice que se llevan 200 millones de pesetas. Ellos dicen que no se llevaron nada. Yo lo pongo en duda porque con qué iban a comprar entonces esas casas, porque los que se han ido por piernas del Palmar, como Miguel Salado, Jesús Hernández y algunos otros amigos míos, sé que han salido con lo opuesto, porque de allí no se puede salir de otra manera, a no ser que tú hayas estado muy cerca de Clemente, como podría ser el caso del padre Isaac María, y te hayas podido tener acceso a la caja, a la gran caja, claro, pues para llevarse 200 millones de pesetas, la caja tiene que ser grande. Sí, eso no cabe en ningún bolsillo. Y Manuel, yo te quería preguntar, ¿cuál era la opinión de la Iglesia, o cuál sigue siendo la opinión oficial de la Iglesia Católica respecto al Palmar de Troya? Mira, en ese sentido, siempre se ha dicho que es que la Iglesia le volvió la espalda, que no quiso saber nada, no. La Iglesia a lo que le volvió la espalda fue al movimiento de Clemente, porque lógicamente aquello era un esperpento, y como era un esperpento, pues le volvió la espalda las ordenaciones y las consagraciones, que son absolutamente lícitas, porque están conferidas por una persona que, como el arzobispo norvietnamita Pedro Martín Nodintú, estaba capacitado para ello, por lo menos en las ordenaciones. Las consagraciones ya puede haber, episcopales puede haber otra cosa, porque para eso parece que se necesita una autorización especial, aunque se concede siempre que se solicita por parte de la autoridad de Roma, pero las ordenaciones sacerdotales van a misa, y nunca mejor dicho. Pero lo que sí te puedo decir es que mientras le volvía la espalda, condenaba absolutamente esto y lo ignoraba, porque no podía hacer otra cosa, de la otra parte del Palmar, de esa gente que os hablaba antes, de que yo la veía con absoluta buena fe y todo esto, me consta, porque he tenido los originales en mis manos, que durante muchos años el cardenal arzobispo de Sevilla estuvo manteniendo correspondencia frecuente con María Luisa Vila, una de las videntes del Palmar. Hombre, correspondencia en la que no le decía, pues sí, tiene usted razón y aquello es verdad, entonces no, pero tampoco lo rechazaba, y también le pedía que orara por él, lo cual es muy lógico en un cardenal arzobispo de la categoría personal y humana que era Bueno Monreal, ¿no? Pero la Iglesia ha tenido, y ha habido otras autoridades eclesiásticas que también han tenido correspondencia con esta mujer. Lo que pasa es que no te puedo decir el nombre porque yo no las he visto todavía físicamente. Sé que existen, mi fuente es absolutamente magnífica, la misma que me ha hecho llegar la de Bueno Monreal, pero todavía no ha podido hacerlas llegar a mis manos. O sea que la Iglesia, autoridades eclesiásticas han estado en contacto y han seguido en contacto de muchas maneras con la parte del Palmar de Troya que no tenía ansias de poder ni de negocio. Y de hecho algunos videntes de aquella época se siguen reuniendo muy cerca de esa gran basílica en unas chozas, porque consideran que para rezar o para tener apariciones y recibir mensajes y eso tan bueno es una choza como una basílica. Claro. Antes hablábamos de Manuel Alonso como el cerebro de toda esta operación, pero tú piensas, después de haber conocido personalmente a Clemente, que todo lo que estaba a su alrededor era simplemente un negocio, o él en algún momento realmente ha llegado a creer en eso, a pensar que él era realmente un pontífice a todo eso? ¿Él creía en su misión? Mira, él en principio no sé exactamente qué fue lo que podía creer.
era un hombre que, según su madre, tenía un cierto desequilibrio desde niño, con lo cual, metido en un ambiente de este tipo, de esta clase, pues puede parecer fácil que termine inclinándose y creyéndose algunas de las cosas que él mismo dice. Lo que pasa es que ese brutal, casi sarcástico accidente que sufrió lo convirtió en un pelele en manos ajenas. Una persona que ha vivido, que ha visto y que se ha sentido importante, de pronto perder la vista tiene que ser horrible. Y entonces, cuando yo lo entrevisté por primera vez después del accidente, recuerdo que me contaba con una cierta ilusión que ya Dios le había dicho que le iba a devolver la vista a través de Sor Ángela de la Cruz, y que no sé qué, y no sé cuánto, y nada, y estábamos Alonso, él y yo, los tres solos, charlando tranquilamente, y hubo un momento de la conversación que se vino abajo, ¿no? Como si alguien le hubiera metido en la cabeza eso de que iban a devolverle la vista, y de pronto lo dudara, y el tono que empleó Alonso para mí fue desagradable. Claro. Sí, aquella eclosión de sus ojos fue en cierto modo el principio del fin de Clemente Domínguez, sí, ¿no? Desde ese momento fue más pobre hombre que nunca. Y lógicamente, incluso te puedo comentar, a título de anécdota pura y dura, que en una ocasión, cuando ya las relaciones no eran tan buenas, yo intenté entrevistarme con él aprovechando que Alonso estaba de viaje. Conseguí hablar con él por teléfono, quedamos citados y no sé cuánto. La pena mía fue cuando al día siguiente acudí a la cita y el que me abrió la puerta fue Manuel Alonso. Había vuelto antes de tiempo, se había enterado y lógicamente estaba él esperando al lado de la puerta a esa hora a que yo llegara para decirme que no había entrevista, porque él fue el que terminó imponiendo el más brutal de los silencios, por mucho que yo, cuando veía venir la tormenta, le decía, bueno, pero padre Isidoro, si esto es una obra de Dios, ustedes lo que tienen que hacer es enseñárselo al mundo entero, no solo a los que creen en ustedes, quizás todavía más a los otros para que se convenzan al conocerlo. No había manera, claro, porque él mejor que nadie sabía que lo que había allí no era demasiado enseñable. Para ir concluyendo, Manuel, se habla de más de 2000 canonizaciones que Gregorio XVII ha llevado a lo largo de su vida. ¿Es cierto esto? Te hago el lobo como te podría hacer Caperucita. No, 1000 no, muchas más. Más de 2000. Muchas más porque había veces que de pronto te declaraba santos pues a todos los que murieron durante la persecución en Inglaterra de Enrique VIII. Sí, que podían ser miles. Por ejemplo, ¿no? Claro. Y te declaraba santos, pues lógicamente, a todos los que cayeron en el bando nacional durante la Guerra Civil Española. Claro. Eso cuando no se ponía a especificar. Mira, lo de Clemente en ese plan fue una auténtica burrada. Porque yo no sé si estudiaste el catecismo cuando pequeño, yo desde luego sí lo estudié, y decían que la única persona asunta en cuerpo y alma al cielo era la Virgen María. Pues resulta que Clemente descubrió que también habían sido San José, los padres de San José, los padres de la Virgen, los padres, vamos, yo qué sé, aquello está lleno. Sí, sí, sí. Te empieza a poner fechas, supongo que jugando mucho con la teoría de Darwin, y te empieza a poner fechas para el diluvio universal, el día, el mes y el año que empezó, que en aquella época había 8.000 millones de seres habitantes en la Tierra, que 4.000 de ellos eran gigantes como consecuencia de la manipulación genética. Bueno, de verdad, para leerlo. ¿Y cuáles son algunos de esos nombres que se han ido a convertir en santos? Por ejemplo, Francisco Franco, Cristóbal Colón. Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera Mártir, sí. Carrero Blanco, no sé, de verdad es que ahora sí
a bote pronto no recuerdo, sí. pero Cristóbal Colón, no sé si lo sabías, Sí. Isabel la Católica, yo qué sé, todos los que se te puedan ocurrir me parece a mí que estarán en la lista. Sí, un listado un tanto esperpéntico. Muy esperpéntico. Sí. Bueno, en abril de 2005, ya con esto finalizamos, muere Clemente Domínguez, es proclamado Papa Pedro II, y bueno, hoy día, ¿qué es del Palmar de Troya? Ya no sigue siendo lo mismo, evidentemente. No, mira, el Palmar de Troya no es lo mismo porque, como te decía antes, lo están pasando económicamente muy mal. Yo creo que eso tiene una solución muy difícil, porque claro, aquello como edificio no le interesa a nadie, porque si vierais la iglesia, el templo que la Iglesia Católica tiene en el Palmar de Troya, pues es poco más que una nave con un tejado medio decente, con lo cual no creo yo que se vaya a meter en comprar aquello para convertirlo en parroquia del Palmar. Como finca, pues, aquello estaba prácticamente casi sin sembrar en la época en que ocurrieron estas cosas, menos se iba a sembrar ahora, sobre todo si tienes en cuenta lo que te costaría tirar todo aquello para volverlo a convertir en campo de labor. Claro. Dice Carmen que están pasando hambre. Si están pasando hambre, será que están vendiendo las últimas cosas que le queden, no ya casas, no ya inmuebles como tenían, ¿no? Sino, pues, no sé, los pasos que se hicieron construir para su Semana Santa, algunas de las imágenes en las que gastaron mucho dinero, todas esas cosas. La tiara pontificia de Clemente creo que la vendieron hace mucho tiempo, o sea que Pedro la que tenga será otra más modestita. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a ir muriendo de hambre allí dentro? Sí, quizá algún día desaparezca aquello de forma tan espontánea como apareció, ¿no? Se van de allí, ¿y a dónde van? Yo lo único que espero y deseo de corazón es que el final no sea trágico. Claro. Pero la verdad es que lo tienen muy difícil. Mientras tanto, a ellos no les importa, y ellos, según mis últimas noticias, estaban preparando a un tercer papa, porque Pedro Manuel Alonso ha tenido una enfermedad grave, no sé si la sigue teniendo. Por ahí anda otro Pedro II de Bruselas, que fue un miembro de la orden que se salió con un grupito, supongo que cuando se hizo papa él, y se fue a autoproclamarse papa por su parte ante la mismísima sepultura de San Pedro en Roma. Los de Archidona andan diciendo que la silla de San Pedro está vacía. Historias para no dormir. En fin, estaremos al tanto de cualquier novedad que pueda surgir en este rocambolesco grupo del Palmar de Troya, y por supuesto cuando ocurra algo de eso contaremos contigo para que nos informes. De momento te agradecemos que hayas compartido con nosotros estos secretos del Palmar de Troya, este libro publicado por la editorial Arcopress, y que ha sido pues bueno, casi toda una vida de información, de estar ahí junto a estos personajes obteniendo juntos pues, pero no revueltos. Sí, eso sí, claro que sí. Así que, en fin, estaremos al tanto de todo lo que pueda ocurrir. Te enviamos desde aquí un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. 21 de septiembre de 1992, 9:30 de la noche. Un corte en la corriente eléctrica general deja sumido en la oscuridad al pueblo de Churriana. El apagón, de una magnitud poco habitual, desconcierta a todos los vecinos de la zona. Muchos de ellos salen a la calle para intentar encontrar el motivo de aquel fallo e intentar solucionarlo a la mayor brevedad. 9:35 de la noche. Una luz de gran tamaño aparece por la sierra. Ante el asombro de los habitantes de la localidad, cruza el firmamento nocturno a escasa velocidad. A su paso, la larga y brillante estela blanca parece confirmar la veracidad de lo que todos estaban viendo. El objeto, de origen desconocido, de forma circular, emitía una luz cegadora. Su fuerza era tal que el interior de las viviendas quedó iluminado de una luz extremadamente potente. Después de pasearse tranquilamente por el pueblo, acaba desapareciendo por el horizonte en dirección a Cártama. Las emisoras de radio locales cubren con presteza la noticia, un caso nada habitual, pero el fenómeno no trasciende más allá de las fronteras de los pueblos colindantes. 24 de septiembre de 1992, 6 de la tarde. Dos niños del pueblo de Churriana afirman haber visto lo que ellos identificaron como la figura de la Virgen María en un nogal. Posteriormente, son muchos los vecinos que aseguran haber sido testigos de la singular presencia de la Madre de Jesús de Nazaret.
Hemos hablado del Palmar de Troya. Apariciones marianas han existido muchas a lo largo de la historia, algunos casos tan conocidos como el de Fátima o la Virgen de Lourdes. Aquí en España también ha habido casos bastante curiosos, aquella Virgen de Garabandal o el caso de Pedrera, al que también vamos a hacer mención esta noche, porque hay un caso muy cercano al lugar donde estamos emitiendo, que es la aparición de la Virgen del Cuartón. Y allí se encuentra Juanfra Romero, que no es que se haya desdoblado, es que cuando hemos terminado la primera entrevista se ha desplazado 1,5 kilómetros y se encuentra allí con nuestra unidad móvil, con la señora Paca, que es la mujer que ha podido vivir de cerca todas esas experiencias. Juanfran. José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, nos hemos desplazado, como tú bien estás diciendo, a esta zona de Churriana, conocida como el Cuartón. Estamos aquí junto a 2 árboles. Hay una pequeña capilla que tiene un techo a 2 aguas, que parece que está apuntando al cielo, que según cuentan los vecinos era donde se aparecía la Virgen. Nos hemos encontrado con una serie de personas que han venido, han colocado unas velas a unas imágenes que hay de la Virgen. Y en fin, el sitio para ser la hora que es, pues está un poco animado, ¿sabes? Bueno, tenemos por delante casi 20 minutos, un poquito menos. Sé que tienes junto a ti a la señora Paca, que es la mujer que conoce toda la historia, y me gustaría que conversaras con ella y que nos contara ella misma todo lo que ha sucedido en torno a esta Virgen del Cuartón. Pues sí, José Manuel, tenemos aquí a Paca. Paca, buenas noches. Buenas noches. Usted es una de las personas que consiguió ver a la Virgen cuando se aparecía aquí, ¿no? Sí. ¿Y qué recuerdos tiene de esos momentos? Uy, me ha dejado ciega, hijo. Pues nada, que voy a recordar, pues, la noche que estábamos allí sentados en el banco y pues había unos pocos de niños aquí, allí enfrente, y la niña empezó a llorar y chillando y me dijo que viniera con ella aquí y yo vine. Y entonces, pues, la niña, esto estaba todo lleno de mata y de hierba y aquí no se podía entrar. Bueno, porque hay que decir que las casas están muy cerca del lugar que nos encontramos, aproximadamente unos 200 metros. Y es una niña la primera que ve a la Virgen y sale corriendo hacia su casa a dar la... Bueno, yo estaba sentada en el banco sola y ella fue y me llamó y yo acudí porque la niña daba mucho chillido y eso. Y acudí a ella y entonces me dijo que viniera hacia aquí y yo vine con ella. Y unos pocos de niños que había allí también con la niña. Y la niña cuando llegó, pues digo, Cristina, ¿qué te pasa? Y empezó a decir que veo a la Virgen, que está aquí la Virgen, que me está hablando, que me está diciendo cosas. Y la niña se cayó al suelo. Ajá. ¿Y en ese momento que usted vino, usted ya vio a la Virgen o en ese momento no vio nada? No, yo no la vi. Yo la vi unos días después. Ajá, porque ustedes ya habían visto a la Virgen en unas excursiones que organizaban a Pedrera unos años antes, ¿no? Con esta señora fui a Pedrera. Ajá. Antonia. Con Antonia, que ahora también hablaremos con ella. Y a raíz de ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Pues yo fui la primera vez que fui a Pedrera, pues allí vi la Virgen en los Altos Montes, que yo tampoco me esperaba verla desde luego, yo no iba o iba a la excursión como todo el mundo a ver aquello, el morbo que aquello tenía y todo eso, pero después ya, pues coincidió que subía arriba y vi la Virgen. ¿Y esa Virgen que usted veía en Pedrera era como la que se aparecía aquí? Sí, es la misma. Igual, idéntica, vestía de la misma forma y tenía como una especie de nube debajo de sus pies. Tenía su nube y traía un manto azul y tenía una corona con 12 estrellas y así la vi, allí en Pedrera. Y tengo entendido que la Virgen dio una serie de mensajes, ¿no? Bueno, a la niña sí le dio muchos mensajes aquí. ¿Y recuerda usted alguno de ellos? No, porque había una persona que escribía lo que la niña iba diciendo, pero yo no, eso se lo quedaba a la niña, la madre, y yo nunca recogí ninguno. También hay un hecho que parece que ha quedado un poco... En un momento en que esta niña que ve aparecerse a la Virgen hace un gesto como si recogiera a un niño pequeño que decía que era el niño Jesús, y que varias personas hicieron se lo fueron pasando de mano en mano, ¿no? Sí. Aquí había aquella noche que vino la niña que decía que la Virgen le había dado al niño Jesús y ella con la ternura que lo cogía, yo veía que esa niña con 8 años que tenía no era para que cogiera el niño con esa ternura y esa cosa y nada más que mirándolo y besándolo, pues yo claro, yo no lo veía, pero ella me lo decía, Paca, cógelo, y me lo ponía en las manos, y yo claro, yo ponía las manos, pero yo en mis manos no veía nada. Entonces yo la creía a la niña, porque es verdad que con esa pasión y esa dulzura que ella veía al niño de Dios, yo la creía que lo tenía.
Pero sí hubo gente que hizo ese mismo gesto que usted nos está relatando y sí dijeron que notaban el peso, ¿no? Sí, ella fue pasándolo a todas las personas que había aquí. ¿Era muy grande la afluencia de público en esos momentos? Bueno, antes sí, a lo primero sí venía mucha gente, pero claro, ya pasa como en todas las cosas estas apariciones y unas veces vienen más, otras veces vienen menos y ya dejaron de venir. En cuanto que la niña ya dejó de venir, pues ya nadie venía. Sí, porque tengo entendido que esta niña de pronto no quiso saber nada del tema y se olvidó un poco de él, ¿no? Sí, dejó de venir, no sé por qué motivo, pero yo creo que por la familia. Ah, pues la familia influyó de alguna manera. Y la familia no quería que viniera más aquí. Uh-huh. Y también me cuentan que algunas veces se han visto como una especie de monjes que están aquí rezando a este altar que nos encontramos y que cuando alguien se acerca desaparecen, ¿no? Yo misma la otra noche lo vi. La otra noche, ¿nos podría contar cómo fue la historia? Pues, mire usted, allí estábamos sentados aquí, tú que estabas aquella noche también. Esta señora estaba allí y no, ella no lo vio, pero yo desde allí lo estaba viendo, uno ahí y otro aquí, en este lado. Y entonces me dijo mi vecina, dice, ¿qué estás mirando para allá para el árbol? Digo, que estoy viendo los dos monjes allí puestos de pie. Y entonces me vine para acá sola y llegando ahí, ya desaparecieron. O sea, aproximadamente unos 20 metros desaparecieron. Sí, llegando aquí a donde está el cochete. ¿Y su reacción cuál fue? Pues nada, yo empecé a buscarlo, empecé a darle vuelta a la ermita, para allá, y me fui para allá también, y no. ¿No sintió usted ningún tipo de miedo? No, yo es que miedo no tengo nunca, yo no soy miedosa. Pero bueno, ver dos personas que desaparecen tiene que ser un poco... Nunca. Aquí nos ha dado a esta señora Antonia y a mí las 3, las 4 de la mañana. En la actualidad... Sí, le hablé, en la actualidad y siguen habiendo apariciones. ¿La Virgen se ha vuelto a manifestar de algún modo? Sí se aparece. No a todo el que viene, pero vaya, se aparece. Y en el momento en que se producen ese tipo de apariciones, además de la aparición de la Virgen, ¿hay algún tipo de movimiento extraño de luces o algo parecido? Bueno, luces se ven aquí de todos colores. De todos colores se ven luces aquí. Bueno, pero evidentemente si descartamos las del aeropuerto, que son muy visibles. El aeropuerto no son luces que no son de aquí. ¿Y qué hacen estas luces? Pues nada, se ven, yo las veo por aquí y mi cuñada las otras noches también vio todo esto de aquí iluminado de blanco, un blanco muy bonito. Cerca de la ermita, ¿no? Sí, aquí delante, dice que lo vio. ¿Y qué tipo de luces son? ¿Son unas esferas pequeñas? O... No, es como diría yo, como una nube blanca y una luz muy potente. ¿Sí? Así me explicó ella, no es que yo la viera, yo no la vi, pero ella me lo dijo. Juanfra. Sí, José Manuel. Normalmente en los lugares donde hay apariciones marianas suele haber mucha masificación de gente y normalmente esa especie de tours con autobuses que llegan al lugar. Me gustaría que indagaras un poquito sobre si en este lugar, en el Cuartón, también ha ocurrido algo parecido, si iba muchísima gente, si hoy día en cierto modo ha decaído el fenómeno y si hay personas que hayan intentado, al igual que ocurrió en el Palmar de Troya, aprovecharse e intentar sacar algún beneficio económico de esta aparición. Señor Paca, de todas las personas que han venido por aquí, ¿hay alguien que haya intentado tener un beneficio económico de esta aparición? ¿Le cuesta a usted? Aquí, por lo menos, a mí no me consta, ¿eh? Ni por habladuría, no se ha comentado nunca. No, aquí nunca, vaya. Aquí vino una vez una que decía que era vidente y quería poner un baratillo de eso aquí de vender rosario y cosas de esas, y yo le dije que aquí no se vendía nada. También me han comentado que una de las características cuando se produce la aparición mariana es el olor a flores, ¿no? A flor, sí. La Virgen trae el olor a rosa y el Señor trae romero. Ajá, a rosa y a romero. Sí. Porque también se aparece el Señor, también Jesús. He visto aquí Jesús, sí. ¿Pero un Jesús niño como nos relataba antes o...? Jesús grande, Jesús hombre, vaya. ¿Y usted también ha tenido la oportunidad de...? A Jesús hombre no lo he visto yo. Yo he visto a la Virgen, pero no. ¿Y este Jesús que va con pelo largo, barba, túnica? Túnica morada. Una túnica morada. Así lo han visto aquí, así me han dicho que lo han visto, vaya. Juanfra, hay una parte importante de esta historia y que podríamos además comentarla ahora porque podría tener bastante relación con los sucesos y es ese ovni, yo creo que podríamos definirlo ovni, que se manifiesta el 21 de septiembre de 1992. Creo que tienes ahí delante algunos testigos que no sé si podrían en cierto modo verificar si eso ocurrió así y si ven algún tipo de relación con la aparición mariana que tuvo lugar 72 horas después. Podemos preguntar porque
que 3 días antes de ocurrir aquello, esa luz que se vio aquí en el cielo en todo el pueblo cuando se fue la luz, ¿alguno de ustedes vio esa luz? Aquí está presente esa señora. ¿Se puede usted acercar, por favor? Nos estamos desplazando porque tenemos números. Yo estaba con ella y con la madre de este muchacho. Usted vio esa luz que cruzó el cielo, ¿no? Muy grande, muy grande. Sí. Porque previamente se ha habido la luz en todo el pueblo. Bueno, esto estaba como está ahora, pero la luz fue en el cielo. Una luz roja como la luz de la fachada. Ajá. Una luz roja muy grande. ¿Y usted piensa que tiene algún tipo de relación con la aparición mariana? Yo es que nunca he visto nada aquí, ¿eh? Yo nunca. Sí, a los 3 días fue cuando ya los niños y eso, pero yo nunca he visto aquí nada. No ha tenido nunca la oportunidad de verla. Si te parece, José Manuel, le vamos a preguntar a otra vecina que tenemos por aquí que también ha visto a la Virgen. Usted también ha visto las apariciones, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Saludos a José María Frías. Que, bueno, yo a raíz de lo de que dice Paca, que todo fue a raíz de lo de la excursión a Pedrera, pues sí, tiene mucha experiencia bastante grande, pero él lo sabe, que ya se lo dije en otra entrevista que me hizo hace unos pocos de años, y le expliqué todo lo que me había pasado, y a raíz de lo de las excursiones, pues pasó aquí, aquella misma noche que estaban viendo en mi casa lo que había, pues me llamó mi hermana que vivía muy cerquita de aquí del árbol, que viniera, que estaban viendo a la Virgen en el árbol, y cuando yo llegué, subí la cuesta esta del Camino Nuevo, pues desde ahí empecé yo a oler ese olor tan grande, que eso lo paladeaba y lo notabas tú como que algo que te mareaba, ¿no? Y la verdad, pues yo, lo que dice Paca, yo he visto aquí muchas cosas, ¿no? Pero físicamente, como otras personas la han visto, no la ha visto mi hermana a mi lado diciendo: Antonia, mírala, que está saludando, que tiene las manos abiertas. Y yo veía pues una luz, como una barra de luz blanca, pero como ella lo veía tan claro, nunca la había visto yo, ni la he visto, vamos, la he visto ya después, en otros momentos, que estaba yo en meditación, y siempre la misma imagen se me pone delante, pero no como la que vemos nosotros en las imágenes de los cuadros, sino una mujer de unos 30 años, así, que es como ella se ha presentado muchas veces delante de mí. Y claro, abrí y cerrar de ojos de verla físicamente, que la he visto, pero me sonríe y se va como en una nube. Pero a veces he pensado yo que podía ser cosa mía, ¿no? Pero es que no se parece nada a los cuadros ni nada de esto. La primera vez que la vi, pues la vi como si tuviese una malla en la cara, una malla de cuadritos. Y yo pensé que podía ser ella, pero ¿por qué se me puso delante con una malla? Y ya después la he visto, pues, de perfil, se me ha puesto de frente, pero siempre se me va, ¿no? Pues es como una impresión que te da, que tú, algo que no esperas, pues claro, yo ahora pues sé de los chakras y de un montón de cosas a través del despertar que ahora mismo hay en todos los grupos, ¿no? Y ese chakra que dice que lo tenemos en la coronilla, que es el que nos hace ver cosas que físicamente no las podemos ver, pero cuando se va desarrollando, pues esa impresión que tú llevas de ver cosas que no son físicas, que la estás viendo espiritual, pues claro, dice que se cierra como una puerta. Ellos siguen ahí, pero claro, eres tú, como no estás preparado, pues cierra esa puerta. Pero vamos, que yo pienso que ellos se arriman a nosotros y siempre están con nosotros. Posiblemente ahora estén aquí escuchándonos, ¿no? Y el motivo de aparecerse, pues estos años del 90 hacia todavía en lo que estamos, ha sido para que estemos más preparados espiritualmente, porque, como dice Jesús, no sabéis ni el día ni la hora. Y quiere decir pues que estemos más preparados espiritualmente, ¿no? Que no sabemos después dónde vamos a ir. Aunque pensemos que todos vamos a ir al mismo sitio, pero no, ¿verdad? Yo creo que no. Pero vamos, eso son cosas mías que yo pienso, ¿no? Yo tampoco lo puedo asegurar. Y ya te digo, a raíz de lo de Pedrea, pues han sucedido muchísimas cosas. Hay muchas confusiones también con esta señora de Liguerón, que hizo ya su trabajo particular, que se retiró de Pedrera, y la gente pues han confundido mucho lo que esta mujer hizo con las apariciones de allí. Pero vamos, eso ya son cosas de la tierra, eso ya son cosas del ser humano. Pues muy bien, muchísimas gracias, José Manuel. Pues es el ambiente que se respira ahora mismo en la zona del Cuartón, donde un grupo de unas 10 personas pues se encuentran velando ahora mismo las imágenes de la Virgen
con unas velitas y un ambiente de mucha paz y mucha tranquilidad. Bueno, Juanfra, conclusiones. Nos quedan solamente 2 minutos. Yo no quiero relacionar directamente este fenómeno con la ufología, pero tú sabes bien que muchas apariciones marianas, las descripciones que hacen los testigos al principio, no tienen nada que ver con las descripciones que luego ofrece la Iglesia o la religiosidad popular. ¿Tú qué opinas que ha podido ocurrir en este lugar? Aparición mariana, entraríamos un poco en el campo de la ufología, de los humanoides. ¿Dónde lanzarías tú ahí el dardo? Bueno, entraremos en el campo de la ufología, evidentemente, puesto que la aparición del ovni coincidiendo justo con un momento en que se corta la luz en todo el pueblo es bastante significativa. No es el primer sitio donde tras una aparición de ovni pues se dice que hay una aparición mariana y se monta todo el espectáculo que suele rodear a este tipo de apariciones. Como se solía decir, los ángeles de ayer son ovnis de hoy. Entonces, yo me decanto un poco porque aquí realmente lo que hubo fue un caso de ufología. Y supongo que tú, que llevas ahí unos cuantos minutos, no sé si media hora o así, ¿has sentido algún tipo de sensación especial como la que muchos testigos afirman que existe en lugares donde hay apariciones marianas? O sea, hoy día hay personas que viajan a Pedrera, a otros lugares, y nada más pasar cerca del árbol, del lugar donde se aparece la Virgen o donde se apareció en el pasado, notan sensaciones especiales. ¿Tú has sentido algo o para ti es un lugar cualquiera? Bueno, a mí lo primero que me sorprendió era el numeroso grupo de personas que estaba aquí, están velando a la Virgen. Y bueno, la sensación que se respira ahora, pues la noche es un poco fresca, pero una sensación de tranquilidad, de paz. También estamos cerca del pueblo, pero no estamos en el pueblo directamente. Pero no he sentido ninguna percepción especial ni he visto nada parecido, aunque ya me hubiera gustado, pero no. Bueno, Juanfra, hoy no tenemos noticias, vamos a despedir ya el programa, pero bueno, la semana que viene ofreceremos mucha más información relacionada con este mundo del misterio, ¿verdad? Pues si el tiempo y la autoridad lo permite, aquí estaremos. Muy bien, hasta la semana que viene. Buenas noches.